Reporte 100. Es martes de la mesa de análisis, la primera de 2023. Con nosotros esta mañana Jesús Moreno Durazo. Jesús, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Juan Carlos, buenos días. Feliz año para ti, feliz año para toda la audiencia que nos sigue cada martes. Muchas gracias, muy contento de estar aquí. Norman Navarro, ¿cómo estás? Buenos días. Llegamos. Qué bueno. Qué bueno, feliz año para todos, feliz año para ti. Feliz año. Norman, feliz año. Sí. Esto que ocurrió en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿es una derrota para el presidente o es una demostración de que el presidente respeta la independencia de los poderes y los contrapesos están funcionando en nuestro país? ¿Qué piensas, Norman? Lo primero que tengo que decir es que aplaudo que sea una mujer. Sí. En algo que, en un puesto que siempre había sido décadas y décadas. Nomás nos tardamos 200 años, ¿eh? No más 200 años. 200 años en que llegara una mujer. Yo lo primero que tengo que hacer es aplaudir eso. Es muy bueno que las mujeres estén llegando a estos puestos. Habría dicho alguien por ahí, bueno, ya estamos listos para tener una mujer presidenta de la República, ¿no? Sí. Pero yo aplaudo esto. Primero, si el presidente tiene o no tiene nada que ver, pues ahí está demostrado, los hechos hablan más que todo. Es una ministra que fue propuesta en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Es una ministra que ha hecho carrera. Es algo que creo que comentaba también Velázquez, que se aplaude el hecho de que una persona que tiene tantos años dentro del sistema de justicia nacional sea ahora coronada con la presidencia de la Suprema Corte. Creo que tiene que haber congruencia entre lo que se dice y lo que se hace. De que no llegó la ministra Esquivel, bueno, ya esa es otra historia y otro tema que sigue entre los dimes y diretes de la, sí, de la situación. Parecía que estaba secuestrado el tema por el asunto de la tesis de la ministra Esquivel, pero yo ahora aplaudo que sea una mujer y sobre todo que sea una mujer profesional de carrera. ¿Independencia de poderes o derrota del presidente? Yo siento que lo correcto que debe ser es que gana México. Sí. No se trata de que... Y el discurso es muy importante, el discurso de la ministra presidenta ahora que llega. Hablaba sobre victorias, hablaba sobre triunfos y dice, no, dice, esto simple y sencillamente es ponernos a trabajar. No se trata de victoriosos, de pasar por encima de los demás. Es muy importante las frases de su discurso de toma de posesión, porque habla de eso, de sí, que esto no se trata de ganar y dejar a los demás tirados en el piso. Se trata de que gane el país y de que saquemos adelante una transformación, no una transformación propuesta por el presidente. O sea, la gente creo que está equivocada en el tema de que la transformación es el presidente. No, la transformación la tenemos que hacer todos. O sea, todos votamos por que hubiera un presidente diferente, que si la riega, que si trastabilla, que si sale con ocurrencias, ya ese es otro tema. Sí. Pero esa transformación se tiene que reflejar en todos los hechos de nuestra vida y tenemos que seguir adelante, tenemos que seguir transformando este país. Si no, nos vamos a quedar donde estábamos hace 50 u 80 años o hace 200 años. Sí, Jesús, ¿independencia de poderes por respeto del presidente hacia la Corte o derrota del presidente? Pues ahí mira que depende de qué lado de la butaca te sientes, ¿no? Sí. Va a depender mucho del lado de la butaca que te sientes. A ver, yo diría dos o tres cosas. La primera, yo suscribo lo que dice Norman, lo que dices tú, de que sea una mujer y que sea una mujer que defienda estas causas que ella ha venido enarbolando, no solo en la Corte, sino a lo largo de su trayectoria profesional, la que presida la Suprema Corte. Es una muy buena señal. Dos, el origen y la movilidad profesional que ha tenido, desde haber sido maestra de primaria en los 70s hasta haber sido secretaria de estudio y cuenta en la misma Suprema Corte, titular del Juzgado Tercero de Distrito en Morelos. O sea, hay toda una carrera desde abajo en el Poder Judicial. Eso también me parece interesante. Sus posiciones
al interior de la Corte son bien interesantes también. O sea, es una mujer progresista. Destaco algunos temas en los que estuvo a favor: militarización, uso recreativo de la marihuana, eliminación de la prisión preventiva oficiosa, despenalización del aborto. Y sus banderas para llegar a la Corte: independencia judicial, me gusta bastante, política de equidad de género, transparencia procesal, impartición de justicia con enfoque de derechos humanos y combate al nepotismo y a la corrupción al interior del Poder Judicial. Yo no tengo la menor duda, Juan Carlos, o mejor dicho, tengo elementos para pensar que evidentemente el presidente sí se quiso meter en la sucesión de la Corte, y de no haber sido por Guillermo Sheridan ni por el escándalo que se destapó de la ministra Esquivel, probablemente ella hubiera llegado a ser la ministra de la Corte. Los moños se estaban enfocando a que ella fuera. 2 semanas de escándalos más 4 años de ataques sistemáticos del presidente a la Corte también tienen mucho que ver, y creo que están haciendo mella. Hay 2 detalles que no dejan de llamarme la atención y me provocan, por decirlo menos, hilaridad. El primero, que una buena parte de la derecha, por ejemplo el PAN, celebre la llegada de Norma Piña, cuando los temas que ha impulsado van a contracorriente de la ideología de ese partido político. Pues la despenalización del aborto, por ejemplo, la marihuana. Por ejemplo, entonces no deja de llamarme la atención, y tampoco deja de llamarme la atención, pues, que el presidente evidentemente ahorita es discurso, pero en el fondo debe de estar molesto, porque de ser un presidente de izquierda o de socialdemocracia, la ministra Piña ha impulsado esos temas. Entonces, no habría motivos para que el presidente estuviera molesto si realmente fuera un presidente de izquierda, como dice que es. O sea, las decisiones que ha tomado no son conservadoras. Pues. Exactamente, no son conservadoras. Entonces, no deja de llamarme la atención la contradicción ideológica en los 2 extremos, y cómo la elección de la ministra se mete más al carril de la polarización entre si pierde o no Andrés Manuel López Obrador. O sea, al PAN le gana más el asunto de la animadversión que le tiene al presidente. Sí, y al presidente también, sí, porque los temas de la ministra, o sea, cualquier presidente que se diga de izquierda o de izquierda democrática, como dice Waldenberg, que es cosa que hay que subrayar, estaría feliz con una ministra de este tipo, por los temas que impulsa. Sin embargo, no era su ¿Será porque candidata? El 83% de los asuntos de la 4T los ha votado en contra de la ministra? Exactamente, no era su candidata, seguramente sí, no. De hecho, por eso yo pienso que él intentó meterse a la sucesión. Lamentablemente para él, los escándalos de presunto plagio de Yasmín Esquivel, pues no le permitieron lograr el objetivo. De hecho, Yasmín Esquivel, y ayer, antes de que ocurriera la votación, se refirió a que fue ella en los últimos días, en las últimas semanas, perseguida por los poderes fácticos de este país, y defendió su tesis profesional. Vamos a lo que dijo la ministra Yasmín Esquivel. Difundiéndose en los medios y en la prensa en torno a mi persona, y aclarar los señalamientos que se han sustentado en deducciones equivocadas en las que han llegado algunos periodistas. Tenemos que estar siempre abiertos al escrutinio público, pero también saber que desde los poderes fácticos hay una manipulación de la información que tiene como propósito abierto incidir en el proceso de la presidencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esas injerencias constituyen un atentado contra la independencia constitucional de la labor de quienes realizamos las juezas y jueces, así como la propia Corte como institución. En la actual época de la posverdad, tenemos que ser abiertos a las críticas de la función que realizamos como un desafío para explicar nuestro actuar. Ahora tenemos que abordar unidos los cuestionamientos hacia nosotros, hacia este pleno, hacia alguno de los integrantes, hacia el Poder Judicial de la Federación y hacia, por información, pruebas y hechos concretos. En mi caso, como persona apegada al derecho, me presenté ante las autoridades competentes por las vías institucionales, la universitaria, mi alma mater, en la que confío y confiaré siempre, ante la Fiscalía, en la que aporté elementos contundentes que pedía la sociedad y los medios de comunicación. Hoy, con plena tranquilidad y no solo con dichos, sino con base en la resolución de una autoridad, se ratifica que la tesis profesional que presenté para obtener mi grado de licenciatura es de mi autoría, y el tema lo concebí mientras estudiaba y era trabajadora de confianza en el servicio público. Hay quienes por razones económicas, cupulares o políticas
quisieran debilitar a esta Corte. Yo no me presté ni me prestaré a ello, y por eso actué con rapidez a efecto de contener los embates que se pudieran dar hacia mi persona o hacia el Poder Judicial de la Federación. Norman, ¿qué sigue con la ministra Yasmín Esquivel? Pues que proceda legalmente. Ella ya presentó una denuncia el 24 de diciembre, creo que es un buen regalo de Navidad para alguien. Obviamente había nado sincronizado de cierto sector periodístico que siempre ha estado en contra visiblemente del presidente, y que visiblemente en sexenios anteriores era muy amigo de los Pinos. Sí. Y se notaba la víscera en esos periodistas, porque se le iban encima y bla 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 bla. Y a mí me sorprendió mucho que de repente le pusieran tanta atención a lo de las tesis, y le pusieran tanta víscera al asunto de la tesis, y había otras historias muy similares, como la de Enrique Peña Nieto, que ahí sí es y que también fue un escándalo, Norman. Sí, por eso fue un escándalo periodístico, pero estaban como el perrito, sí, así como que también fue un escándalo periodístico, lo recuerdo muy bien. Pero no se le fueron la yugular a Peña Nieto, o sea, era así como que yo creo que sí. Mira, lo de Peña Nieto se descubrió y ni modo, pero lo de la ministra Esquivel se destapa unos días antes de que se haga el proceso del cambio de presidencia. O sea, eso se llama nado sincronizado en periodismo, y tú y yo lo sabemos. O sea, que ya tenía tanto escándalo Peña Nieto a las alturas que se descubrió el plagio de su tesis, del 25% de su tesis, que ya era peccata minuta de tanto escándalo. Que era el 20, tú me dices que era el 25. Esta tesis, a juzgar por la comparativa que hizo Guillermo Sheridan, está plagiada de principio a fin, hasta con los mismos errores de dedo. Pero ya declaró el mismo supuesto de donde sacaron, ya declaró y está declarado de que él tomó el material de la ministra y lo usó en su tesis. El proyecto de tesis ya lo declaró. Entonces, si ya hay una admisión de culpa, no entiendo por qué le siguen tirando al otro tema. ¿Será que la UNAM no se ha pronunciado? ¿Le falta contundencia a la UNAM? No, pero ya Enrique Graue dijo que sí, ¿no? De que sí había indicios para proceder. Pero no hay una decisión así como la panamericana. No. ¿Quién plagió a quién no? Ahora, el caso de Báez, que es al que te refieres, Norman, también está muy oscuro y fue aclarado muy rápido por la fiscal de la Ciudad de México ese tema, ¿no? Y al parecer al parecer hay muchas dudas todavía en torno a lo dicho o a la forma en que están revelando el caso de Báez. Yo creo que este tema, Juan Carlos, le queda bastante cuerda todavía. Sí. No es que el escándalo se haya destapado justo 2-3 semanas antes. O sea, ya se venía manejando el nombre de Yasmín Esquivel como titular o como posible sucesora en la Suprema Corte desde hace mucho tiempo, desde hace meses. Sí, pero era un bulo lo que estaban manejando. Y la otra que a mí me genera mucha sospecha también es que es de las peores contenciones o de los peores manejos de crisis de comunicación que yo he visto en mucho tiempo. Es digno de análisis. Se les enredó más que una maruchan este asunto. O sea, es digno de análisis por los tumbos que han dado y por las voces que han estado saliendo, como por ejemplo la asesora de tesis de la ministra, que asesora tiene como 500 y pico de tesis asesoradas, ¿no? Y años. Pero el punto fue que Báez tiene acceso al material de Esquivel y agarra y publica como suya ese material. Hay dos versiones encontradas de Edgar Ulises Báez Gutiérrez. Hay una versión notariada que aportó Marta Rodríguez, la asesora de tesis, a la comisión de la Universidad Nacional Autónoma de México que está investigando este caso, y en donde asevera Edgar Ulises Báez Gutiérrez que justamente pasó lo que dice Norman, que se fusiló el proyecto de tesis de Yasmín Esquivel. Pero también hay una nota informativa que publicó el 3 de enero, bueno, no el 3 de enero, hace un par de días,
el portal Eje Central, donde dice, está firmada una nota por Juan Carlos Rodríguez, dice: el abogado Edgar Ulises Baer Gutiérrez rompió el silencio sobre la polémica en torno al presunto plagio que incurrió la ministra Yasmina Esquivel. En la primera entrevista que ofrece un medio, el abogado sostiene que su tesis es la original y que no ha sido llamado a testificar sobre el proceso de elaboración. La lógica lo disipa todo. El que se titula primero evidentemente tiene el texto original, afirma el abogado Báez, quien recibió a Eje Central en su modesta vivienda de la alcaldía Xochimilco, donde convalece de neumonía y una operación de cataratas en el ojo izquierdo. Él dice que es de él, según esta entrevista que le da al periodista Juan Carlos Rodríguez del portal Eje Central, que dirige Raimundo Rivapalacio, ¿no? Sí, es exactamente, la nota la retoma también Proceso, exactamente. Sí. Por eso a eso me refería, pues, a las dudas que hay en torno a este personaje. Yo tengo la impresión, yo me quedo con la impresión de que hicieron lucha desde la propia Ciudad de México para que no saliera tan raspada la ministra, a juzgar por la versión que presenta Guillermo Sheridan, que es bastante serio. Yo he visto varios casos de plagios que ha podido ventilar, que es bastante serios. Yo me quedo con la presión y con la lectura de que sí hay un plagio de la ministra a la tesis original. ¿Qué quiere hacer la Universidad Nacional Autónoma de México? Ahorita que citaban el caso de Enrique Peña Nieto, la Universidad Panamericana dijo: pues cosa juzgada, ya fue, no pasa nada. Sí se fusiló el 25% el estudiante Enrique Peña Nieto en su tesis, pero como ya ocurrió, es un hecho consumado y no pasa nada, y se le sostuvo su título profesional. ¿Qué le tocará hacer a la Universidad Nacional Autónoma de México? Pues tienen que tomar una decisión, y no nada más la UNAM, también la Procuraduría Capitalina. Estudiar bien el caso y fijar una posición. Sí. Va el prestigio de la UNAM de por medio aquí, y no es, no quiero estar exagerando. Y también las futuras decisiones que se tomen en la Corte con la participación de la ministra. Exactamente. Con la participación de la ministra. Bueno, es un asunto que no concluye. No va a concluir aquí. Concluido. O sea, tenemos que saber cuál es la verdad. Entonces, como decías, va el prestigio de la UNAM y va el prestigio de la Procuraduría de Capitalina. Sí. De qué va a pasar con esa denuncia penal. O sea, procede que la UNAM diga y que se investigue bien, porque es algo muy serio lo que estamos tratando. Empezaron con que no, ¿qué tal tesis también? ¿Qué tal tesis también? ¿Qué plagiado? Entonces te empiezas a dar cuenta que estamos en un país de falsedades, y ese es el gran problema. O sea, ¿cómo y qué tan fácil es presentar tesis plagiadas? Imagínate en aquellos años, imagínate ahora que nada más es copy-paste en la computadora. Entonces, estamos en un país en donde hay licenciados que no son licenciados, ingenieros que no son ingenieros, y qué pena que nos encontremos un doctor que no son doctores. Bueno, ya pasó con Cedillo, ¿no? Falsati. El doctor Alzati, secretario de Educación, que no tenía doctorado, ¿no? Así es. No había concluido, había comenzado los estudios. Sí. Había comenzado los estudios y no los había concluido, y se ostentaba en el currículum de la Presidencia de la República como doctor. Entonces, es algo muy serio. Lo tomamos muy a la ligera, la venta de títulos, las prestadas de tesis para plagiarlas, y creo que debería de ser un asunto penal, debería de ser un asunto penal. A mí una vez me tocó ver un título de una persona, yo no voy a decir nombres, licenciado en Comercio Internacional por el Instituto Tecnológico de Hermosillo. El ITH no tiene la licencia internacional. Y yo dije, a ver, algo no me suena. Esto lo compró en Tepito. En Santo Domingo. Santo Domingo, donde históricamente se imprimen títulos. Expiden tesis falsas. Digo, no tesis, expiden títulos falsos. Se imprimen los diplomas, y son muy parecidos. Es un área de licenciado en Comercio Internacional por el ITH. Muy bien. Y el ITH no tiene Comercio Internacional. Oportunidad para el ITH. Entonces es lo que te digo, pues es un problema grave en este país, porque la titulitis aguda que se llegó a tener, ahorita ya están cambiando los tiempos, pero yo recuerdo cuando estaba ejerciendo en el Imparcial, muchas veces trataba a la gente de decirme licenciado, y les aclaraba, no, yo no tengo carrera universitaria. Y alguien me decía, es que no digas. No, sí tengo que decir, o sea, no me da vergüenza, no me da pena.
Yo puedo ejercer como Puedes hacer un periodista. Ceneval y titularte. Por experiencia. Pero no me interesa. Digo, pues. sí, existe esa posibilidad. Ya pues, sé. a estas alturas. Ya, pues, ¿no? ya sé. Por experiencia, pues, ¿no? Por experiencia. Pero no me interesa. Entonces, a mí me preocupa más escribir u opinar sobre los temas, instruirme o darle asesoría a la gente, que titularme. Respeto mucho los títulos. Alguien me decía, es que tú no respetas. No, sí respeto la educación universitaria. De hecho, me han invitado a dar talleres, me han invitado a dar charlas, y les digo, respeten mucho. O sea, si se meten a una carrera, respeten esa carrera, aprendan esa carrera, porque luego le quieren echar la culpa que el maestro no les enseñó. No, el maestro está para guiarlos, Sí. pero no está para hacerles la tesis. O sea, la tesis la tiene que hacer el estudiante y la tiene que hacer completa. Entonces te digo, por eso a mí se me hace muy grave ese tema, demasiado grave, que tengamos títulos sin licenciados. Sí, es un motivo de reflexión para las universidades en nuestro país también, por supuesto, este asunto de las tesis. Totalmente. Para Jesús los Moreno, estudiantes. muchas gracias. Sí, también los estudiantes, Para sí. los estudiantes, sobre todo o los sea, controles de seguridad. La honorabilidad del estudiante, pues, o Sí. sea, nomás te digo rápido una anécdota. Había un estudiante que con capacidad económica aquí en Hermosillo, que se fue a estudiar a Londres, lo mandó su familia a estudiar a Londres, y al chamaco se le hacía muy fácil. En los exámenes, el maestro se salía del aula y los estudiantes estaban contestando el examen, y el otro se levantaba a buscar las respuestas porque no se las sabía. Los mismos estudiantes fueron y hablaron y lo denunciaron. Claro. Porque le dijeron, no es un estudiante honorable. ¿Cómo vamos a ser compañeros de alguien que hace trampa? Entonces lo jalaron al chamaco aquí de Hermosillo y le dijeron, oye, o te portas bien o te ¿No es corremos. diputado actualmente? ¿Mande? ¿No es diputado? Hijo de la mañana, más vale no platicar muchos detalles. Lo que sí, esta persona, y me lo platicó en confianza, entendió, dijo, es otra manera de pensar. Dijo. Ujú. Y esa es la manera de pensar que deben de tener los estudiantes aquí en México. Pero creo que todavía estamos a bastantes años de que logremos eso, de que la honorabilidad sea más importante que el título. Claro. Gracias, Norman Navarro. Gracias Feliz a año. todos. Gracias, Jesús Moreno Durazo. Gracias, Juan Feliz Carlos. año. Buenos días igualmente. Hasta pronto. Reporte 100.